Dale. Listo, de una, entonces, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos hoy a hablar un tema súper interesante que es el hiperaldosteronismo. Yo lo quise como titular como novedades para un viejo conocido de la fisiopatología a la evidencia. Yo me llamo José David, yo soy residente pues, de primer año de medicina interna pues, de la U, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar como, ¿qué sabemos de este tema? Así que sabemos de que el hiperaldosteronismo primario es definido como toda elevación inapropiada de la aldosterona en sangre por su aumento de la producción, lo cual no viene relacionado con los aumentos elevados de renina en sangre, porque sabemos de que todo aumento de la renina pues va a aumentar la aldosterona concomitantemente. Entonces, por ejemplo, pacientes como falla cardíaca, que tengan pues cirrosis, que tengan pues bajo nivel de volumen intracelular, pues van a aumentar la renina y por eso van a aumentar la aldosterona. Pero, digamos así que uno habla de un primario cuando pues no tiene nada que ver con la relación de la renina. Y es por eso que, digamos así que yo sé que ustedes lo han estudiado a lo largo pues de la carrera. Hemos visto que la principal causa de hipertensión arterial resistente, hay series de casos que dicen que es hasta el 10-20%, y sobre todo pacientes que tienen crisis hipertensivas con cifras muy altas. Y es por eso que las diferentes sociedades, ¿cierto? Americana, europea, la endocrina, pues nos han dicho que es importante la tamización de estos pacientes, sobre todo pues con hipertensión resistente, con hipertensión e hipocalemia asociada, que tengan hipertensión y un tumor adrenal, o lo que llamamos un incidente de aroma, ¿cierto? O que inclusive pacientes que tengan pues otras patologías concordantes que sean pues de pues, de sugestiva de hipertensión secundaria, o inclusive pacientes que tienen ACV a muy temprana edad, pues son ese como pues no debe ser algo bastante raro. Y es porque este fenómeno pues fue descrito principalmente por este doctor, ¿cierto? Que fue un endocrinólogo, donde se dio cuenta que había una paciente femenina que tenía calambres musculares, parálisis, debilidad, y que estaba relacionado con hipertensión arterial, con hipocalemia y con alcalosis metabólica. Y posteriormente se dio cuenta que tenía niveles elevados de aldosterona en la orina, luego le hicieron pues una cirugía exploratoria, donde vieron que tenían glándulas adrenales aumentadas y pues se hizo la resección de este y mejoró. Entonces, digámoslo así, que es por esto que se ha ido describiendo mucho la prevalencia. Digamos que la prevalencia oscilaba hasta un 9%, otros inclusive hasta el 20%, y no ha habido pues muchas hipótesis sobre cuál es la prevalencia de la enfermedad y si se requiere una tamización primaria. Aquí vemos de que en pacientes con relación aumentada de aldosterona pues tienen mayores niveles de aldosterona basal, ¿cierto? Tienen cifras tensionales más elevadas que pacientes las cuales no tienen. Y el potasio pues clásicamente se ha descrito, pero van a ver que casi que un tercio de los pacientes, un 30-40%, pues van a ser hipocalemia. Y cómo ha ido aumentando según los estadios de hipertensión, que recuerden que ya salió por la nueva guía de hipertensión del 2024 de este año, que esos estadios de hipertensión pues básicamente ya lo sacó. Y es muy llamativo que dice pues una hipertensión no elevada, bueno, y óptima, elevada, pues no elevada o elevada, digamos así como pues ha ido cambiando un poquito. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque, digamos así que hemos visto que, pues, que han salido muchas guías para la tamización, ¿cierto? Sobre cómo nos han ido recomendando ese monitoreo ambulatorio, sobre todo pacientes que tienen daño de órgano blanco y una hipertensión que uno dice, como que no explica por qué se infartó o por qué le dio una ACV. Y a lo largo de los años, pues nos han hablado sobre esa cierta prevalencia, sobre cómo esa parte ha oscilado. Y es muy llamativo, pues, de que este año, en la guía, pues, 2024, nos dice que a todo paciente con hipertensión primaria, ¿cierto? O pues sí, con hipertensión esencial, digámoslo así, aunque no sea con hipertensión secundaria, aunque usted no tenga sospechas de ellas, pues usted debería hacer una tamización. Esto no es nuevo. Si ustedes ven, pues desde 2018 más o menos los japoneses la recomiendan, porque ellos calculan una prevalencia mucho más alto, pero digámoslo así que es llamativo. ¿Y por qué ese cambio ha sido tan estructurado? Ese es un artículo muy bonito del 2009 y se cataloga como la paradoja de la hipertensión. ¿Y por qué? Porque ellos hablan de que la hipertensión es un tema que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿cierto? Desde que uno está iniciando en la medicina, pues le han hablado sobre eso. Y pues de manera llamativa, es triste que los pacientes, a pesar de todo, pues no se han controlado. Digamos así que ellos manejan cifras tensionales muy elevadas. Hay algunos que dicen que con la presión nunca pueden. Y vemos de que a medida de los estudios que se han hecho, que inclusive hay estudios más recientes como esto, pues vemos, por ejemplo, que aquí en la parte de Latinoamérica, vemos que inclusive hay muchos pacientes los cuales no están en control y algunos no saben. Y eso ha sido importante porque tradicionalmente hemos dicho que la hipertensión es en pacientes ancianos. Uno casi que relaciona que todo viejito va a tener hipertensión y eso no es cierto. Si bien es cierto que es más posible que lo hagan por la rigidez a nivel arterial, hay estudios, sobre todo en población indígena del Perú, donde ellos nunca mantienen cifras más mayores de 120. Y es por eso que uno puede decir que posiblemente esa hipertensión sea secundaria a una dieta pues occidental. Y aquí vemos de cómo pues las cifras tensionales han ido aumentando y de cómo el riesgo y la mortalidad va aumentando, sobre todo en pues, pacientes más ancianos, ¿cierto? Que tienen mayor daño de órgano blanco. Y es muy llamativo cómo inclusive
la guía cambió, ¿cierto? Por eso la guía dice que usted ya pacientes con hipertensión, pues con presión, cifra de tensión arterial óptimas es menos de 120/70. Todo aquel que tenga una cifra más elevada, uno puede hablar de una presión elevada, por eso la guía es hipertensión y presiones elevadas. ¿Por qué? Porque esto es un estudio del 2017, es súper bonito porque como que mira todo ese transcurso que hay de las cifras tensionales y fíjense ustedes que inclusive en gente que tiene cifras de menos de 140/90, que es lo que catalogábamos como una hipertensión, pues como cifras de hipertensión, pues tienen riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, sean mayores o no mayores. Se dice que hasta un 30% de ellos tienen pérdida de años productivos en cifras que nosotros consideramos normales, y es por esto que ahora pues hay que cambiar ese chip de solamente hipertensión cuando más de 140/90. Y como ven ustedes, pues uno buscar el hiperaldosteronismo no es algo gratis, sino que se ha relacionado que uno tener o niveles aumentados de aldosterona pues tiene mayor riesgo de desenlaces cardiovasculares. Se habla como un estado primero, como un estado asintomático o un estado temprano, que posteriormente va aumentando según los rasgos de hipertensión y, pues, y posteriormente pues, puede generar complicaciones a nivel micro o macrovasculares. Entonces, hay que preguntarse, ¿realmente es tan elevada su prevalencia? Entonces vemos de que de estudios muy antes, pues digámoslo así, que inicialmente el doctor Kohn lo describió como de alta prevalencia, que decía que hasta el 50% lo pueden tener, pero nos hemos dado cuenta que hay estudios de que dicen que no, otros que dicen que sí. Hay algunos estudios, por ejemplo, en esta población australiana, donde ellos ven que efectivamente cuando uno hace una prueba, ellos dicen que la prevalencia es del 9%, aunque puede ser estimada mayor del 15%, y es sobre todo porque es difícil su tamización y porque nosotros los médicos no la buscamos, y está estudiado eso. Se ha visto que la verdad nosotros realmente no buscamos ese tipo de enfermedad, y a lo largo de los años han ido aumentando y se han ido dando cuenta que los puntos de corte, sobre todo en relación a la aldosterona plasmática, de supresión de renina, pues digámoslo así que sí han visto que hoy hay una prevalencia inclusive hasta mayor del 20%. Y como les venía diciendo, digámoslo así que la hipertensión secundaria es de las más frecuentes. Vemos que uno conoce que el ferocromocitoma, que la alteración displásica renal, que la parte renovascular, pero a veces se nos olvida esa parte de la aldosterona, y como vemos de que efectivamente, inclusive según el tipo de hiperaldosteronismo, podemos tener uno que sea idiopático, uno que sea un adenoma productor, o inclusive hasta pues que sea pues de algo pues algo canceroso, ¿cierto? Y es por eso que ellos a veces como que dicen que proponen la tamización. Es un estudio también muy bonito de Lancet, donde dice inclusivamente que en pacientes con hipertensión resistente, una población de más de 2.000 personas, ellos hacen una prueba de tamización y observen que inclusive ellos observan que hasta el más del 20% tienen esa prevalencia, sobre todo en pacientes con hipertensión, y la hipocalemia nuevamente, pues vemos de que no es tan alta, apenas un tercio por ciento de los pacientes lo van a tener. Más adelante vamos a hablar un poquito cómo es el diagnóstico confirmatorio, pero vemos de que es un poco difícil de hacer, pero inclusive uno con el diagnóstico confirmatorio, digamos lo que puede decir que es, uno puede decir que más o menos un 10 de los pacientes, uno de cada 10 pacientes tendrán hiperaldosteronismo primario que sean hipertensos. Y es por eso que es una prevalencia menor de la esperada en este caso, otros dicen que es más de la esperada, pero digámoslo así, que es lo que ha estado esa pelea, e inclusive estos artículos más recientes que encontré, donde ellos pues hablan de que efectivamente pues compararon adultos voluntarios normotensos e hipertensos en Estados Unidos. Ellos excluyeron pacientes de hipertensión secundaria, más de 1.800 pacientes se les hizo con la medición, ¿cierto? Se intentó la suspensión de los medicamentos, si era posible o no era posible, y vean cómo efectivamente, inclusive pacientes con normotensión, digámoslo así, ellos podían tener mayor secreción de aldosterona en orina, ¿cierto? Obviamente el paciente tenía una hipertensión resistente, pues era mucho más frecuente que lo tuviese, y como vean de que efectivamente ese odd ratio en el cual se ve si se encuentra más desplazado a medida que uno tenga más hipertensión elevada, pero no es completamente cero, inclusive en pacientes con normotensión. Y es por eso que ellos hablan de que la prevalencia puede llegar inclusive hasta el 22%, sobre todo en pacientes con hipertensión resistente, y hasta el 11% en pacientes que sean normotensos. Y es por eso que la guía nos dice como usted puede considerar hacer tamización en paciente inclusive con simplemente 140/90 que tenga 70 años y buscar hipertensión por hiperaldosteronismo secundario. Y pues como para recordar, esto es como con los tweets que hablo de acerca de la guía japonesa, donde ellos hablan de que efectivamente aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la fibrilación auricular y que deben buscar en todo paciente hipertenso. Ellos proponen obviamente como los subtipos que usted debería como priorizar, pero ellos son muy enfáticos en decir de que efectivamente se puede hacer. Y yo creería que no es una práctica alejada a lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros podemos hacer en el día de hoy.
Entonces hablemos un poquito también de la fisiopatología, ¿cierto? Esta charla era también de fisiología, que es tan importante. Entonces sabemos de que la glándula suprarrenal se encuentra justo arriba de la parte de los riñones. Acuérdense que los riñones son órganos retroperitoneales, ¿cierto? A diferencia de los riñones, que los riñones van migrando desde abajo hacia arriba, las glándulas suprarrenales se encuentran un poquito más arriba del diafragma. Entonces, personas que tengan agenesia renal pueden tener glándula suprarrenal porque no se originan en el mismo lugar. Y hay que saber que obviamente, como ustedes ven en la tomografía, ¿cierto? Si se encuentra dividido en una corteza y médula, eso es más difícil por tomografía, sobre todo en la parte histopatológica, y es algo importante porque se ha hablado como de un cambio evolutivo de la especie humana. Ustedes saben que tradicionalmente se ha dicho de que la humanidad ha crecido o ha mejorado sus expectativas a lo largo de los ríos, a lo largo de los mares. Por eso el río Nilo pues era considerado como un río de fertilidad. Por eso por allá el Tánger, donde pasaba el Imperio Romano, Mesopotamia, ¿cierto? Crecían a los lados de los ríos, y es porque se decía que el hombre consumía mucho más potasio que sodio, porque era una dieta en pescados y en hierbas, pues en hierbas no, pues en la parte vegetariana. Pero ahora, digamos así, que hemos cambiado. La dieta occidental nos ha mostrado que nosotros consumimos grandes cantidades de sodio, 3.000 y 4.000 miligramos de sodio, y el potasio es más bien poco. Y eso nos habla porque a veces ustedes han visto que se recomienda que las personas consuman sal potásica, porque es algo un poco más fisiopatológico, y como esa aldosterona nos ha permitido a que nosotros caminemos de manera erguida y no genere pues una hipotensión ortostática. Acuérdense que la corteza suprarrenal tiene divisiones histopatológicas y funcionales: la zona glomerulosa o glomerular, donde se produce la aldosterona; la zona fasciculata o fascicular, donde se produce el cortisol; y la zona reticular, donde se producen las hormonas gonadales, ¿cierto? Y es importante, nosotros somos clínicos, ¿cierto? No somos médicos, radiólogos, pero digamos así que uno debe pues más o menos saber dónde está la ubicación. Recuerden que la glándula suprarrenal derecha va a aparecer un poquito menos rápido que la izquierda, porque la parte del hígado como que la va a tapar un poquito. Acuérdense que la corteza suprarrenal muchas veces uno ni la alcanza a ver, pero digámoslo así, que se encuentra pues ubicada en esa zona de arriba, y usualmente la glándula suprarrenal, digámoslo así, tiene menos de 10 unidades Hounsfield, es decir, la cual ella no resalta mucho a nivel de la resonancia, de la tomografía, perdón, y no debería por qué tener densidades mayores que el vaso o el hígado. Entonces, recuerden que a nivel fisiopatológico, ¿cierto? Nosotros tenemos una parte de una prorenina, luego una renina, que da forma de la angiotensina, a clivar la parte de la angiotensina 2, y luego por medio de la enzima convertidora, angiotensina 2, y posteriormente va a formar la parte de la aldosterona, y la aldosterona, pues, va a actuar después en los túbulos distales, sobre todo túbulos contorneados distales, que es lo que va a formar lo que uno venía viendo en fisiología, los famosos canales ENaC, ¿cierto? Que son canales que son de ingreso de sodio, y los canales ROMCA, que vamos, canales pues, que son para la expulsión del potasio, ¿cierto? Entonces ustedes ven que hay diferentes medicamentos que bloquean ese sistema, y por eso son medicamentos antihipertensivos, ¿cierto? Porque ayudan a disminuir ese tipo de renina en sangre, y también aparte de la aldosterona, y como hay medicamentos que son selectivos, unos como la espironolactona y otro que es un poquito menos fuerte, que es la eplerenona. Acuérdense que nosotros tenemos que las hormonas permiten como regular esa parte de la homeostasis extracelular, también la parte de la presión arterial y los niveles de potasio sérico. Es casi que la función principal de la aldosterona. Entonces ustedes ven que es cierto que nosotros producimos todo a partir del colesterol. El colesterol es una molécula fundamental para la producción de hormonas. Vemos de que hay, como veníamos diciendo, hay hormonas que van a ser como por ejemplo la androstenediona, que son, luego la testosterona, que son pues hormonas sexuales, ¿cierto? Luego van a ver las hormonas que son de la parte del cortisol, en la zona fasciculata, ¿cierto? O fascicular, y posteriormente algo más mineralocorticoide, que va a ser en la zona glomerulosa o glomerular, que va a ser la aldosterona. Entonces, eh, recuerden que nosotros tenemos una enzima que se llama la 18-hidroxilasa, que permite como la activación de esa hormona, y también la 11-beta hidroxilasa tipo 2 es una enzima la cual sobre todo se ve estimular la parte del cortisol y no tanto la aldosterona, y por eso es que no todos los esteroides de colesterol van a ser aldosterona. Y eso es una cosa muy importante, y por eso ustedes han visto que en pacientes con sepsis, ¿cierto? Que uno, sobre todo cuando ya requieren dosis más altas de 0.25, 0.3 microgramos kilo minuto de norepinefrina, que ya empiezan a ser dosis altas, aunque pues ha escrito que más de un microgramo kilo minuto es dosis alta, aunque es una dosis muy alta, pues, digámoslo así, uno usa, son esteroides, pero que tengan función mineralocorticoide, porque el paciente lo que está chocado, el paciente lo que está es hipoperfundido, y usted métele
prednisolona, pues no va a servir porque la prednisolona es más glucocorticoide. Esa es una manera pues de tener una analogía de que la aldosterona pues es algo más mineralocorticoide y no tiene tanta función glucocorticoide. Entonces, como ustedes ven, acuérdense que a nivel de la nefrona creo que es de los órganos más bonitos que hay y de los más complejos. Acuérdense que en la nefrona tenemos pues, la arteriola aferente, la deferente, tenemos la célula yuxtaglomerular, la mácula densa, que es la célula yuxtaglomerular. Haga de cuenta que es como ese martillo que uno golpea y tiene como en cuenta qué tanto se mueve. Es decir, si usted tiene presión elevada, arterial elevada, pues eso obviamente va a golpear y va a generar como una especie de mecanorreceptor para que no libere renina y aldosterona, pero si antes está bajita, pues antes va a aumentarlo, ¿cierto? Y es como la mácula densa se comporta como un quimioreceptor y mira como esa parte de sodio y potasio para ver si tengo mucha hipercalemia, entonces venga que voy a empezar a regular y voy a empezar a botar más potasio. ¿Cierto? Entonces, digámoslo así que sabemos de que la aldosterona tiene gran función, no solamente en la parte de las células tubulares, ¿cierto? Con la parte de los canales ENAC y los ROMK y permiten como esa parte fisiopatológica y como el control que hay. Entonces, al igual que los esteroides, y por eso es tan importante esa la analogía, para mí la medicina, uno debe tener mucha analogía porque si no se olvida, ¿cierto? Acuérdense que los esteroides tienen mecanismos genómicos y no genómicos. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, con enfermedades autoinmunes, usted al paciente lo pulsa, es para generar efectos no genómicos, que son mucho más rápidos, a los 15 minutos se ven, efectos genómicos a las 6-8 horas, ¿cierto? Entonces, la aldosterona tiene lo mismo, tiene efecto genómico y no genómico. Acuerden que el efecto genómico lo que quiere es regular la expresión de proteínas para la homeostasis eléctrica, ¿cierto? Entonces, por medio de canales de receptor de sodio, los ENAC, la activación de la bomba sodio-potasio, los ROMK, y también una proteína quinasa inducible, que es EGK1, que es una proteína que también ayuda a la parte de la excreción, y la parte no genómica, sobre todo que activa vías moleculares rápidas, ¿cierto? Que pueden ser independientes o tener comunicación cruzada, como por ejemplo el aumento del calcio intracelular por ejemplo el aumento por medio de proteína G, que pueden que en fisiología tuvieron una proteína G que es la que unida, que se acopla, que genera pues después un AMP cíclico y también puede estimular la formación de superóxido mitocondrial. Entonces, como fundamental, acuérdense que la aldosterona es una hormona que nos permite, es un mineralocorticoide que nos permite la regulación del sistema cardiovascular y la parte del músculo liso. Y es por eso que cuando se tiene aldosterona elevada y renina elevada, pues va a haber un remodelamiento cardíaco porque ese músculo liso va a cambiar y aumenta el riesgo de desenlace cardiovascular fatal. Y es por eso que usted debe tener muy en cuenta eso, que solamente las cifras tensionales, acuérdense que generan hipertensión, esa hipertensión aumenta poscarga, acuérdense que la poscarga va a generar cambios hemodinámicos, entonces el ventrículo va a empezar a hipertrofiarse, una hipertrofia concéntrica, es decir, que el músculo se está poniendo muy, muy gordito, entonces el volumen va a bajar y posteriormente cuando ya se empieza a cansar el músculo, pues hace una hipertrofia excéntrica porque se empieza a relajar y son estadios finales. Ahí es cuando la FEI puede estar no tan caída, pero el paciente es muy sintomático. Bueno, entonces la parte de la síntesis de aldosterona, ¿cierto? Como lo veníamos diciendo, es acoplado con la parte de la proteína G, esa cuestión de cómo llega la proteína G con la parte del PC, que luego va a formar pues, diferentes proteínas como el IP3, el DAC, que son como otra serie de vías moleculares que lo van a causar, es simplemente activar todos los mecanismos genómicos de los cuales hemos estado hablando. Y fundamental, que vamos a ver un poquito más adelante, el hiperaldosteronismo tiene pues 4 tipos, donde está relacionado con los genes. Entonces, el gen CLSN, que es como el tipo 2, el tipo 3, por ejemplo, el KCN, que es del tipo 2, digamos así, como diferentes mutaciones de genes, que obviamente es mucho más difícil aprendérselo, pues eso es muy difícil de aprendérselo, pero creo que es importante uno como tenerlo en la parte del radar, ¿cierto? Y que siempre hay como relación directa con niveles de expresión de los receptores de angiotensina tipo 2 de la aldosterona sintasa con los niveles de potasio sérico. Aquí, como venía hablando, ¿cierto? Acuérdense que hay receptores específicos de mineralocorticoides, aunque a veces también los glucocorticoides pueden estimularlos. Entonces, por eso ustedes ven que pacientes que usted usa, principal causa de Cushing es el Cushing exógeno. Entonces, cuando uno se eleva la mano con los esteroides y lleva 10, 15, 20 miligramos de prednisona toda la vida, ustedes ven que tiene un riesgo de desarrollar síndrome de Cushing y no solamente genera alteración lipídica, sino que también usualmente son pacientes que manejan cifras tensionales elevadas. Pues claro, la hipertensión, pues, perdón, los glucocorticoides aumentan peso. Acuérdense que la grasa es proinflamatoria y a la vez también tiene efecto mineralocorticoide, no tan potente, pero pues también lo efectúa por esos receptores y pues va a generar cambios en el paciente. Entonces, pues, los pacientes con síndrome de Cushing usualmente empiezan a tener hipertrofia ventricular, empiezan a tener hipertensión arterial
pues, de difícil control, empiezan a tener alteración electrolítica, empiezan a tener pueden tener un poquito de hipernatremia, de hipocalemia, a veces pueden desarrollar un poquito de hiponatremia, sobre todo porque reabsorben mucho líquido por la parte de la aldosterona. Entonces, digámoslo así, que pues también es importante saber eso de que existe como ese comportamiento cruzado, y sobre todo con la estimulación del músculo liso, que el músculo liso prácticamente casi que es otro órgano que nosotros tenemos a nivel endotelial que permite como ese cambio dinámico que nosotros tenemos. Entonces, también que se traiga un poquito como la parte de la radiología. Acuérdense que si uno quiere, uno no puede simplemente ordenar un examen y querer que le hagan lo que sea. Entonces, por ejemplo, si tiene un paciente que tiene un aneurisma de aorta o tiene, por ejemplo, la dilatación de la raíz aórtica en un ecocardio, pues usted, el paciente, le pide un angioTAC de aorta. Ya el radiólogo pues sabrá que ese estudio hay que gatillarlo, ese estudio hay que hacerle control con la frecuencia cardíaca, como si usted, un paciente, le quiere mandar, pues que no sé, no tenga un TEP, usted le manda una angiotomografía para descartar tromboembolia pulmonar. Es lo mismo, usted si usted sospecha que tiene una patología a nivel adrenal, pues usted debe pedir una tomografía que tenga o que usted ponga como que quiere descartar patología adrenal, porque ellos deben hacer un protocolo adrenal, que el protocolo adrenal se usa sobre todo pues a nivel tardío hasta 15 minutos. Entonces, como ustedes ven, eso está pues mediado por las unidades Hounsfield. Entonces, lo que viene diciendo en tomografías que sean pues simples, usualmente las unidades Hounsfield deben ser menos de 10. Y eso es algo importante en el enfoque del incidentaloma. Ustedes recuerden, el enfoque del incidentaloma, uno mira el tamaño, mira si es bilateral o unilateral, y uno mira también las unidades Hounsfield, porque si uno tiene uno que sea menos de 10 unidades Hounsfield, y dice, ¿qué quiere decir unidades Hounsfield menos de 10? Tiene mucho, miren la grasita se ve más negra, quiere decir que tiene mucho componente lipídico. En cambio, usted uno que tiene más de 30, más de 40, uno dice, uy, pucha, ese de pronto no tiene tanta grasa y puede inclusive llegar a ser un carcinoma. Ya con la parte pues contrastada, ¿cierto? Y posteriormente la parte adrenal, que permite como ver bien las glándulas adrenales, y pues el radiólogo como permite si diferencia si puede ser un adenoma o no. Examen de elección para ver adrenales. Creo que la tomografía es excelente, la resonancia también lo es, pero es más costosa, menos disponible, y pues la tomografía nos muestra muy buen valor predictivo positivo. Eso es lo que venía mostrando como un poquito de la resonancia. Porque sé yo que este es un corte T1. Acuérdense que todo T1 tiene que ver con la movilidad de los spin de los electrones, los electrones, perdón, protones y electrones. Y usualmente en T1 uno ve el líquido más blanco, ¿cierto? Entonces uno aquí ve en la médula espinal, uno ve el líquido más blanco, entonces uno sabe que es T1. El T2 usualmente es al revés, se ve negro. Usted ve negro en el T2, entonces yo sé que este es el T1. Y usualmente nosotros, por ejemplo, el T1 es muy usado sobre resonancias cardíacas para ver un poquito de inflamación y enfermedades de depósito. O también, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, usted podría ver pues inflamación por medio del T2, sobre todo a nivel de articulares sacroiliacas, por ejemplo, para una espondilotropatía radiológica o la famosa espondilitis anquilosante, ¿cierto? Entonces uno aquí puede ver pues como la parte de glándulas y ver cómo realzan. Y ese documento, pues este sí es un enfoque como el incidentaloma, donde vemos como las diferentes densidades que hay según los diferentes posibles etiologías que existen. Entonces vean cómo se ve bonita el adenoma cortical, el adenoma adrenal, perdón. Vean que se ve muy oscurito, se ve muy hipodenso, porque tiene mucha grasa. En cambio, vean, por ejemplo, el carcinoma prácticamente se ve muy similar, y uno dice, posiblemente no hay como tanta grasa. Entonces, digamos así, que es algo bonito que debemos como aprender a ir mirando, no solamente que Rayero lo lea, sino que otros también como tener como ese ojo. Obviamente uno luego lo llama y le pide ayuda, pero digamos así como que no se le haya pasado a uno algo. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tiene? Desgraciadamente, o bueno, yo creo que también es afortunado, usualmente es muy asintomático, ¿cierto? Como la mayoría de las cosas en medicina, enfermedades crónicas, uno no siente nada, y después es cuando llega el daño órgano blanco. Entonces, usualmente los pacientes son asintomáticos, no tienen nada. Algunos tienen que usted llegue y le coloca al paciente un diurético y hace una hipocalemia brava. Uno dice, qué raro, ¿por qué solamente 40 millones de furosemida oral que uno lo receta todos los días, y el paciente tiene una hipocalemia grave? Entonces dice, como está como raro. Entonces uno puede pensar que de pronto tenga un hiperaldosteronismo secundario. Pacientes que tengan daño órgano blanco desproporcional, una CB antes de los 50, 40 años, no es decir, piensen en otras cosas, células falciformes, o de pronto que tenga pues también un hiperaldo. Es muy común la debilidad muscular, sobre todo personas las cuales trabajan en construcción y dicen que tienen como calambres después de alzar un poco allá bultos, o no sé, o usar otro tipo de herramientas. Y también obviamente el sistema adrenal, que es muy común porque nosotros
nosotros de manera exagerada mandamos tomografías a diestra y siniestra, muchas veces son mal indicadas, y uno puede encontrar una masa más de 1 centímetro que viene siendo dentro del abordaje incidentaloma. Obviamente también pacientes pues, que tengan antecedente de hiperaldosteronismo familiar. Entonces vean que usualmente el diagnóstico se hace en pacientes más bien jóvenes, entre los 20 y 60 años. Usualmente se presenta mucho antes de los 35 años, sobre todo los adenomas adrenales, se presentan muy frecuentemente. Una relación 1 a 1 y la gran mayoría son asintomáticos, como lo venía mencionando. ¿Cierto? Entonces, es importante esa parte de la prevalencia del daño en el globo blanco como para evitar pues, de que no vaya a tener, obviamente, desenlaces cardiovasculares peores. Y ven eso tan bonito, es algo muy bonito con lo que venimos diciendo y repitiendo, y yo creo que es importante que nos quede claro a todos eso, es el daño que hay en corazón, a nivel renal, a nivel oxidativo, aumenta resistencia a insulina y sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ese cambio a nivel de vasos sanguíneos es tan fundamental porque ese cambio allí pues, puede aumentar el riesgo de desenlaces adversos. Entonces, es por esto que, digámoslo así, que se ha visto que tiene una disminución en la calidad de vida, sobre todo porque esos pacientes tienen mayor riesgo de tener enfermedad mental, depresión mayor, ansiedad generalizada y disfunción sexual. Y lo más grande, que creo que es como el segundo punto, bueno, tercer punto, ya vemos que el primero es que la hipertensión arterial no es solo 140-90, el segundo es que el hiperaldosteronismo es un poco más frecuente de lo que creemos, el tercero es que acuérdense que el receptor mineralocorticoide también se ve estimulado por el glucorticoide y saber cómo es aporta la fisiopatología. Y el cuarto es que buscar hiperaldosteronismo en pacientes por los síntomas es muy difícil porque la gran mayoría van a ser asintomáticos. Y lo que venimos hablando, existen diferentes tipos de hiperaldosteronismo. Yo la verdad no he visto ningún, pues no he visto, por ejemplo, un tipo 3, un tipo 2. La verdad no, uno ve más frecuentemente los adenomas o la hiperplasia bilateral, pues, bilateral idiopática, pero así pues como antecedentes familiares o que sean secundarios por glucocorticoides o que sean por alteración de canales, pues creo que nunca lo he visto y como ven, tiene una incidencia pues muy baja. Pero digámoslo así, que uno debe buscarlo sobre todo en pacientes con antecedentes de hiperaldo o de miocardías hipertróficas, como por ejemplo ustedes ven que tienen la septal simétrica, la asimétrica, otra que llama el burnout, entonces digamos así que uno pues también lo puede llegar y buscar. Entonces, tamización y diagnóstico, yo creo que este es como el quinto mensaje más fundamental. Uno hace tamización, luego el diagnóstico, la tomografía con énfasis de adrenal y posteriormente, eso está un poco debatido, la canalizar venas adrenales. Entonces, primero, ¿cierto? Como veníamos hablando, la tamización, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial resistente, pacientes que tienen hipocalemia asociado a uso de diuréticos, que sea sobre todo espontánea, incidentaloma adrenal, la apnea obstructiva del sueño. Acuérdense que ya la última actualización dice que uno no debe decir síndrome obstructiva, apnea del sueño, sino que dice apnea del sueño. Pacientes con antecedente de historia familiar, sobre todo con ACV jóvenes, y aquí lo pongo un asterisco en todo paciente hipertenso. Si me preguntan a mí, personalmente yo creo que sí lo buscaré en pacientes hipertensos, creo que nosotros mandamos muchas cosas que no son indicadas y creo que esta sí lo podría llegar a hacer. Entonces, acuerden que la tamización es muy baja. Hemos visto que múltiples revisiones han mostrado que nosotros se nos escapa eso. Yo cuando hice rural intenté buscarlo bastante, pero una vez se le olvida buscarlo y uno pues, no entiende pacientes de 50 años tomando 3 o 4 antihipertensivos. Entonces, digamos así que es importante como no olvidarlo. Casi que se dice que hasta menos del 2-3% lo realizan. Y vemos que, por ejemplo, inclusive hay estudios que muestran que, digámoslo así, que ese famoso Pathway 2 que ustedes han visto, como uno dice que el paciente usted le empieza un antihipertensivo, monoterapias de pacientes ancianos, de fragilidad o de hipertensión, pues que no es hipertensión, sino presión elevada, perdón. Y si no mejora toda esa cuestión, usted le puede ir aumentando antihipertensivos y si no, usted le agrega un cuarto que es espironolactona. Y es porque este estudio pues mostró que era mejor que los alfa 1, que los beta bloqueadores, pero digámoslo así, que ese estudio pues posiblemente sea secundario a que puede que esos pacientes tengan hiperaldosteronismo y por eso se encontraron con esa espironolactona, ¿cierto? Entonces, también en todo paciente es necesaria. Yo creo que es una pregunta abierta. Si quieren más ahorita, pues lo discutimos cuando finalicemos. Pero personalmente yo creo que no hacerlo se nos escapan pacientes y como ven, el riesgo fisiopatológico es muy alto y la cantidad de anormalidad que se genera pues es bastante elevada. Entonces, como ven, uno lo hace con concentración plasmática de aldosterona y hace una relación con la actividad plasmática de la renina. También se ha descrito con la concentración total de renina, pero digamos así que tienen menor sensibilidad. Usualmente se toma una muestra sérica 2 horas después de haberse levantado y permanecido 5 o 15 minutos sentado. La dieta
sin restricción de sodio antes de la muestra, pero lo más importante es que usted no puede medirle un paciente con 3 de potasio, ¿cierto? O con 3 conos de potasio. Esa vaina la sale alterada. ¿Por qué? Porque acuérdense que la aldosterona regula niveles de potasio sérico. Entonces, los pacientes hay que corregir el potasio primero. Aquí, como vemos, hay medicamentos que lo modifican, sobre todo como viendo los betabloqueadores, agonistas alfa-2, AINES, diuréticos y ECAs. Gran cantidad de los medicamentos lo alteran. Inicialmente se planteaba que uno debe suspenderlos todos. Ahora hay algoritmos que dicen que el paciente con verdadero hiperaldosteronismo, aunque tenga un IECA, un ARA2 o un betabloqueador, pues va a ser elevado. Lo que nos recomiendan es que, o sea, si usted tiene un paciente de 45 años que le da hipertensión y tiene 140-90, pues, o 150-90, no se va a morir que usted llegue y lo deje sin antihipertensivo unos días mientras lo hace. Pero si tiene alguien el cual pues tiene ya síndrome coronario agudo, ya lo revascularizaron, ya tuvo una CB, tiene 190, 100 de presión, pues digamos así que uno deja de frente sin hipertensivo, pues la verdad como que no. Entonces si es posible, suspéndanlo, si no, se puede realizar. Lo que sí dicen es que ojalá, idealmente sí se suspenda los antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona o la prerenona entre 4 y 6 semanas porque ellos sí afectan gravemente la relación. Y recuerden mucho, sobre todo las mujeres en etapa ovulatoria o que tengan consumo de antecedentes anticonceptivos orales, perdón, pues tienen mayores niveles altos de relación y pues podrían dar como falsos positivos. Entonces, se dice pues de que está aceptado que niveles de relación de aldosterona frente a actividad renina en plasma, más de 30 nanogramos por mililitro hora, pues se considera como un diagnóstico probable o positivo para tamización, y que una elevación casi obligatoria de nivel de aldosterona más de 15, otros documentos dicen que más de 10. Y recuerden que es importante hacer la relación. Usted le puede venir reportado la aldosterona como picomoles por litro, entonces ahí tiene que ir por 10 para llevarlo a nanogramos por decilitro, porque los estudios están hechos, es por relación por nanogramo decilitro. Eh, Algo importante es que usted un paciente el cual no requiere examen confirmatorio, sencillo, un paciente con hipertensión arterial de difícil control, esa gente que lleva con 5 o 6 hipertensivos y no le controlan, que tienen daño al algodono blanco, que aparte de todo eso, aldosterona muy elevada, más de 20, con renina, actividad de renina en plasma menos de 1 y niveles de hipocalemia reportados, pues usted prácticamente no necesita pues un diagnóstico confirmatorio, sino que el paciente pues muy posiblemente tenga hiperaldosteronismo. ¿Cierto? Y como veníamos hablando, pues como para generar efecto y disminuir pues como la alteración a nivel cardiovascular. Entonces, entonces ya cuando usted tiene un porcentaje de una relación de niveles de aldosterona en sangre sobre relación de actividad renina plasmática en sangre, usted debe mirar, bueno, ¿cómo lo confirmo? ¿Cierto? A menos de que sea el caso anterior. Entonces usted puede tener 4 pruebas. 1, que es la carga oral de sodio. 2, la prueba de infusión de solución salina isotónica. 3, la prueba de supresión con fluorocortisona. O 4, la prueba de reto con captopril oral. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? La carga oral de sodio es bueno. Ellos dicen que usted debe aumentar el sodio más de 200 milimoles al día, que eso viene siendo más o menos más de 2.000 a 3.000 miligramos de sodio. Entonces, eso viene siendo como 3-4 tableticas de sodio, por lo cual puede llegar a ser muy mal tolerado. Y usted debe reponer potasio oral, sobre todo, y mirar como la medición de aldosterona y sodio en orina más de 24 horas durante 3 a 4 días. Digámoslo así que es un examen que no se usa mucho porque recuerden, porque hay que medir sodio en orina y aldosterona en orina 3 y 4 días, entonces digámoslo así que es muy dispendioso y sobre todo porque un paciente pues, que tenga una falla cardíaca, que tenga una lesión renal o que tenga una enfermedad renal crónica, pues darle gran cantidad de sodio no es como tan recomendado. La otra prueba, que es la prueba de infusión de solución salina isotónica, creo que es la que más usamos acá, la más disponibilidad, porque como ven es muy práctica. Usted paciente lo deja en decúbito supino o en sedestación, ya hay 2 maneras de hacerlo, por 1 hora y se le infunde 2 litros de solución salina en 4 horas. Inicialmente empiezan a las 8 de la mañana. Le hacen medición de potasio, aldosterona y cortisol previo y después, y según los niveles, pues se va a elevar. Entonces, como veníamos recordando, ¿por qué pasa esto? Acuérdense que si cuando yo activo la aldosterona, cuando tengo menos volumen plasmático en sangre, ya sea secundario, falla cardíaca, cirrosis, no sé, una diarrea alto débito, hipertensión primaria, no le importa la renina. Usted puede tener gran cantidad de sangre en plasma y a él no le importa, sigue tirando aldosterona. Entonces, si usted a un paciente le coloca solución salina, pues va a diluir más, ¿cierto? Entonces, técnicamente la renina pues debe bajar y la aldosterona deben bajar porque a ellos no les importa aumentar la presión arterial. Ya el sistema globular pues está recibiendo que le inyectaron 2 litros de solución salina, entonces no deben estar aumentados. Y por eso, si usted tiene pues, niveles más de 6, otros que dicen más de 10, usted está confirmando el diagnóstico porque a pesar de que usted le dio volumen, la aldosterona sigue disparando de manera aislada frente a la renina.
La otra es la prueba de supresión de fludrocortisona, ¿cierto? Que también se hace pues como con tabletas de 0,1 miligramos cada células, lo mismo, es más tediosa, requiere que sea durante 4 días y la medición de cortisol, potasio, aldosterona sérica y nivel de renina plasmática tiene muy buen valor predictivo positivo, de hecho creo que es la mejor que tiene sensibilidad y especificidad, pero también es un poco complicado usar porque aumenta mucho el nivel de presión arterial y si usted tiene un paciente que ya le da un infarto, pues digamos así que uno darle floricortisona para que el índice de tensión arterial, pues uno como que no está como tan recomendado. Y la otra es el captopril, también muy usado porque pues, como ven es bastante rápido de hacer también, donde usted administra 25-50 miligramos orales de captopril, ¿cierto? Una medida el día 4 de cortisol, de aldosterona sérica y niveles de renina de plasmática, y como ven, pues el captopril bloquea eso, entonces debe estar disminuida la aldosterona y disminuida la renina, pero es confirmatorio cuando a pesar de todo esto, la aldosterona sigue libre porque ella está disparando de manera desorganizada y no sincronizada. Entonces, como digo, ya tenemos una tamización, ya tenemos un diagnóstico y ahora vamos a la parte de la tomografía. Y creo que es una de las cosas como más complicadas que no se nos puede olvidar nunca, y ese clásicamente se ha descrito o se ha dividido en dos grandes grupos. Los que tengan patología unilateral o que sean lateralizadas o que sean bilaterales. Entonces, si usted tiene un paciente al cual usted ya le confirmó hiperaldo, ¿cierto? Ya sea porque tenía una tamización tan elevada, más de 20, renina baja y el paciente una hipertensión muy brava, entonces no, es que es un hiperaldosteronismo, o porque usted lo confirmó como método diagnóstico, usted debe mirar si ese paciente tiene un adenoma o tiene hiperplasia o si tiene otra cosa, por ejemplo un carcinoma. Entonces usted al paciente le hace una tomografía. Acuérdense que la tomografía va a venir simple porque permite ver las unidades Hodgkin y luego va a venir con el washout o con el es como un lavado, no sé bien cómo decirlo, como ese lavado que hay de contraste en la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Si usted tiene un paciente que tiene una adenoma que sea unilateral, ¿cierto? Y sobre todo un paciente joven, más o menos de 40 años, otros dicen que menos de 35 años, ese paciente se beneficia mucho de la adrenalectomía, porque ellos usualmente es casi que sí o sí van a tener un adenoma. Si el paciente tiene más de 40 años, digámoslo así, que es más poco probable que tenga un adenoma, y usted ahí debería hacer una prueba confirmatoria por medio del cateterismo de venas suprarrenales. Y si usted con eso mira, si uno está disparando más que otro y ese es el que va posiblemente a ser llevado pues, a procedimiento quirúrgico, o si usted no es capaz de hacerlo, o no es candidato para hacerlo, o porque de repente no se va a operar, pues usted no va a estar ruedo en eso y usted de repente lo lleva a manejo médico, ¿cierto? Si es bilateral, usted puede sospechar que el paciente tenga pues una hiperplasia idiopática bilateral y digamos así que en ese caso pues no es candidato porque usted no le puede sacar las dos glándulas suprarrenales a alguien, ¿cierto? Es incompatible con la vida, por lo que estamos diciendo, es algo no, biológico no, es algo que sí, embriológico, que a medida que nosotros hemos ido creciendo como seres humanos, caminando en posición erguida, pues quitarnos las dos glándulas suprarrenales, pues no morimos, ¿cierto? Porque es algo importante para mantenernos así. Entonces, ven que los desenlaces cardiovasculares van a ser diferentes y como ven, por ejemplo, la tomografía es excelente, ¿cierto? Para mirar la parte de adenomas superficiales, de adenomas, como viene diciendo, menos de 10 posiblemente para ser un adenoma. Uno también puede hacer como un porcentaje de washout, si más del 60% o más del 40%, sobre todo en la parte de adenoma, y la parte del cateterismo de venas renales. Como ven, eso lo que hacen es que, aquí yo tengo un poquito más adelante, ellos lo que hacen es que por medio de radiología intervencionista, que la verdad aquí en la ciudad de Medellín, es que nunca lo he visto, entonces no sé dónde lo harán, sé que el Palo Todo tiene muy buen grupo intervencionista, ellos lo que hacen es que por medio de radiólogo intervencionista cateterizan la vena cava, posteriormente, perdón, la vena femoral, ellos van subiendo y secretan ligeramente, pues van adicionando ligeramente pequeños pulsos de ACTH, porque la ACTH permite ver la parte bien del cortisol y porque usualmente el hiperaldosteronismo tiene un poquito de cortisol elevado, entonces ellos van viendo y luego es una relación del cortisol de la vena adrenal versus la cava en ambos lados. Y si ellos ven que efectivamente tiene mayor cortisol la parte adrenal, quiere decir que tiene pues un adenoma productor allí, porque usted está inyectando exógeno y no debería por qué tener más endógeno que exógeno. ¿Me hago entender, cierto? Entonces, digámoslo así que por eso hacen la relación y dirían como, venga, es que esta glándula está produciendo adenoma. Recuerden que esto sobre todo se ve en pacientes los cuales tengan, que sean unilaterales y sean mayores de 40 años y no tengan alto riesgo quirúrgico, usualmente se hace para mirar que no vaya a tener pues un lugar más que otro, o incluso en bilaterales, pues que van a tener pues uno que sea más que otro. Y posteriormente hacen como la relación de lateralización por medio de la relación del aldosterona al cortisol y el aldosterona al cortisol en la vena
adrenal dominante, que fue la que sacaron arriba con la parte de selección indexado, y posteriormente, pues ellos como que miran esa relación y efectivamente, si es mayor de 3, si es mayor de 4 esa relación, digamos que ellos dicen, no, posiblemente el adenoma sea productor y este va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico para extracción de este adenoma. Entonces, ¿cómo será el tratamiento? 5 pilares fundamentales, 6, 5, que tienen que llevar en la casa, pues para la casa muy importante. 1, el control del cardiovascular. 2, control de cifras tensionales. 3, disminuir efectos adversos de los medicamentos. 4, proporcionar el manejo más adecuado de manera individualizada. Y 5, idealmente, pues normalizar también valores de potasio sérico. Entonces, acuérdense que el manejo quirúrgico está muy establecido en pacientes jóvenes, sobre todo que tengan adenoma adrenal unilateral, que iremos diciendo, menos de 35 años, porque casi que sí va a ser un adenoma adrenal. Y es importante porque se encuentra indicada la cirugía laparoscópica. Se ha visto que estos pacientes, si no se les hace procedimiento quirúrgico, pues empeoran los desenlaces, sus células tensionales no se van a controlar, e inclusive que se controlen empeoran, hay más remodelamiento cardíaco, digamos, así que es importante buscarlo. Y de ahí por qué ustedes ven que dicen que paciente con hipertensión menos de 40 años busca hipertensión secundaria. Otro dice menos de 30 años busca hipertensión secundaria. Es por esta razón, más o menos, porque es sobre todo muy relacionado con la parte de la edad. Desafortunadamente es posible que un porcentaje de pacientes no despreciables, a pesar del procedimiento, pues requieran todavía medicamentos orales antihipertensivos. Y en cuanto al manejo médico, sobre todo en pacientes mayores de 40 años que tengan hiperplasia lateral adrenal o que no sean candidatos a tratamiento quirúrgico, usted puede usar un tratamiento con niveles de receptor mineralocorticoide. Entonces tenemos la espironolactona o la eplerenona, ¿cierto? Bueno, perdón, espironolactona y o eplerenona. El más usado, creo que el que hemos más usado y sobre todo con la nueva modalidad de la falla cardíaca, ¿cierto? Que uno usa los famosos de medicamentos guiados por terapia o medicamentos guiados por guías, que son los famosos 4 fantásticos, ¿cierto? Digamos así que espironolactona la conocemos muy bien. Tiene un medicamento que tiene mucha potencia, es muy potente, mucho más potente que la eplerenona. Usualmente le iniciamos a dosis de 50 miligramos cada 24 horas y se va titulando cada 4 o 8 horas según niveles de potasio para normalizarlos y también hay otros documentos que dicen que usted lo pueden también ir titulando según los niveles de reina plasmática, que deben ir aumentando a medida que usted le va bajando esa aldosterona y pues la reina va dejando de estar suprimida. La dosis máxima, 200 miligramos al día, unos autores plantean que hasta 400. Problemas de espironolactona, recuerden que sobre todo en tasas de filtración de menos de 40, 45 empieza a aumentar un poquito el potasio y en menos de 30 pues uno ya como que le empieza un poquito más de miedo porque es más factible la hipercalemia y por esos lados uno como que empieza a contraindicarlo. Sobre todo también acuérdense que en hombres pueden haber mucha ginecomastia, entonces también es como importante saberlo. Y la eplerenona es un medicamento menos potente, es un medicamento que es mucho más selectivo. Inicialmente también se inicia a dosis de 50 miligramos cada 24 horas. Recuerden que como la dosis es diferente, como la potencia es diferente, si usted tiene un paciente con 100 miligramos de espironolactona, si usted le empieza 50 de eplerenona, pues no va a hacer nada porque la eplerenona es mucho más bajita. Entonces el paciente pues empieza con el equivalente 100 o inclusive con un poquito más. La dosis máxima 100 miligramos, algunos dicen que hasta 200 miligramos al día. Entonces, eso es como que quería ya traer como ya para ir finalizando. Vean que los pacientes que los cuales uno les hace adrenalectomía tienen menos riesgo de hacer fibrilación auricular, como vimos esos cambios cardíacos, esos cambios de remodelamiento tan importantes que hemos visto, y como esa disminución pues disminuye no solamente también la parte de escenarios cardiovasculares. Aquí vemos pacientes hipertensos con pacientes con hiperaldosteronismo, vemos que ellos tienen menor tasa de sobrevida, entonces es un hazard ratio que es por medio del HR, que es la probabilidad. Entonces tiene un hazard ratio de 0.58, entonces tiene 0.58 veces la probabilidad de morirse frente al otro. Entonces, digamos así que en este caso ven que efectivamente el hazard ratio pues ha ido disminuyendo. Si usted empieza a mirar pacientes con hipertensión primaria que tengan adenoma, pues la sobriedad es casi que igual, aunque el valor de P pues no fue significativo. Y pacientes que tenían una hipertensión primaria y tenían idiopática, pues les iba un poquito peor frente al adenoma, porque a las idiopáticas, ustedes pues recuerdan, a esas personas como tienen usualmente bilateral, pues a esa gente no le saca la adrenal. Entonces, a pesar del manejo farmacológico, esos pacientes usualmente pueden tener peores desenlaces cardiovasculares a futuro, a los 10, 20 años. Entonces, digamos así que todavía hay como un hueco en la evidencia, pero creo que es difícil tomar la decisión porque son pues hiperplasias bilaterales y sobre todo que está relacionado con la parte genética, alteración sobre todo en 11 beta hidroxilasa. Entonces, digamos así que es complicado. Entonces, como conclusiones, creo que la prevalencia del hiperaldosteronismo es importante. No es una enfermedad tan infrecuente como nosotros pensamos
y desafortunadamente yo creo que en muchas ocasiones no realizamos una búsqueda activa. Tamización primaria en tu paciente hipertenso, creo que es difícil decirlo, las guías lo recomiendan con un nivel moderado de evidencia 2A, sobre todo en estudios pequeños de RCT, sobre todo sobre todo la prevalencia. Yo creería que sí, aunque yo creo que pues todavía hay que cambiar un poquito y mirar cómo nos va con esa parte de la evidencia. Creo que lo más importante es aumentar nuestra tamización. Y creo que en Colombia no hay un estudio que nos mire cuánto tamizamos nosotros, pero yo creo que debe ser muy poquito. No es necesario la suspensión de los medicamentos hipertensivos, sin embargo, en caso de ser posible, se recomienda realizarlo, como viene diciendo, si no se puede, pues no lo hagan, es más riesgo-beneficio hacerlo. El diagnóstico, como ven, no es tan sencillo, que requiere los 4 pasos: tamización, diagnóstico, tomografía y luego la medición de la vena suprarrenal. Y tiene alta posibilidad de falsos negativos, sobre todo porque los niveles han cambiado. Unos dicen que más de 30, otros más de 20, otros más de 15. Entonces, es posible que usted se le pasen los pacientes. Entonces, siempre buscar ayuda. Endocrinología, pues, es un gran ayudante en nosotros. Y el tratamiento farmacológico es un importante pilar para el miniero cardiovascular. Se deben buscar y sobre todo seleccionar muy bien pacientes candidatos para manejo quirúrgico para evitar posibles complicaciones. Y listo, yo creo que eso es todo. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya interesado mucho la presentación y cualquier cosita que estamos hablando.